Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Misa. Un anuncio de salvación y un anuncio de destrucción. Una ciudad que conocerá la visita de Dios y otra ciudad que quedará abandonada. Nínive, la ciudad destructora, sufre su propia destrucción. Con la guerra y el robo no ha provocado más que muerte. Estas son las imágenes que seguimos viviendo, ya no con caballos y carros, sino con sofisticadas armas. El profeta grita que Dios no quedará indiferente ante tanta destrucción. Iniciamos la Santa Eucaristía cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura de la profecía de Nahum. Miren sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, porque el hombre siniestro no pasará más por ti. Ha sido exterminado por completo. Sí, el Señor ha restaurado la viña de Jacob y la viña de Israel. Los salteadores la habían saqueado y había destruido sus sarmientos. Un destructor te ataca de frente, monta guardia en la fortaleza, vigila los accesos, cíñete el cinturón, concentra todas tus fuerzas. Ay de la ciudad sanguinaria, repleta de mentira, llena de rapiña, que nunca suelta la presa. Chasquido de látigos, estrépito de ruedas, galope de caballos, rodar de carros, carga de caballería, centelleo de espadas, relampagueos de lanzas, multitud de víctimas, cuerpos a montones, cadáveres por todas partes. Se tropieza con los cadáveres, arrojaré inmundicia sobre ti, te cubriré de ignominia y te expondrá como espectáculo. Así, todo el que te vea huirá lejos de ti, diciendo: Nínive ha sido devastada. ¿Quién se levantará por ella? ¿Dónde iré a buscar a alguien que te consuele? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La herencia del Señor es su pueblo. La herencia del Señor es su pueblo. Está cerca el día de su ruina, y ya se precipita el desenlace. Sí, el Señor hará justicia con su pueblo, y tendrá compasión de sus servidores. La herencia del Señor es su pueblo. Miren bien que solo yo soy, y no hay otro Dios junto a mí. Yo doy la muerte y la vida, yo hiero y doy la salud. La herencia del Señor es su pueblo. Cuando afile mi espada fulgurante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis enemigos y daré su merecido a mis adversarios. La herencia del Señor es su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver al Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos escuchando del Evangelio de San Mateo. Ya estamos en el capítulo 16, del 24 en adelante. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Queridos hermanos, en realidad aquí estamos en lo central y lo esencial del Evangelio. Jesús nos trae el reino de Dios, viene a predicarnos el reino de Dios, viene a hacer presente el reino de Dios. Entonces se cumplen las promesas,
lo que Dios había prometido a su pueblo, que Él mismo vendría a reinar en medio de nosotros. Estaba peñan de Yara dentro de nuestra historia de salvación, fue mostrándonos este camino. Muchos que se fueron presentando, profetas, personalidades en la Biblia, reyes, en fin, de todo un poco. Ñane atoy hañanere no ya lleva peñan de Yara oñe ei subecuera o mandu ay subecuera ei sube bueno pero vi que na peguata anikena bella poaína la penderape. Y entonces desde ahí volvemos a recomenzar y nos volvemos a esforzar. El libro de los jueces es muy interesante cómo nos presenta, ¿verdad?, esta historia de salvación. Los israelitas volvieron a pecar, de nuevo fueron detrás de los dioses paganos. Entonces la ira de Dios vino contra ellos, los castigó, los entregó en manos de sus enemigos. Y ahí entonces Israel comenzó a clamar: Señor, líbrame, sálvame. Bueno, a pesar. Entonces es una teología de la retribución, ya en Neguero Mandu Aina. Pero aquí, queridos hermanos, justamente el Señor nos presenta el camino como nosotros tenemos que hacer para poder llegar verdaderamente a esta salvación que el Señor nos ofrece. Porque la palabra salvación, el mesianismo significa, queridos hermanos, llegar a ser felices, a realizarnos, ser personas plenas, ser personas generosas, ser personas abiertas, ser personas capaces de conversar, de darnos cuenta qué podemos hacer, cómo podemos caminar. Ciertamente que es muy difícil, queridos hermanos, no es fácil, porque también entra aquí el otro elemento, que es la libertad en las decisiones, ¿verdad? Después también tenemos la cuestión de la voluntad, hacemos, no hacemos lo que decidimos. Muchas veces decimos, sí, ya pota, ya muy invitemos ahí, que ya pojamos esa, ya y nos falta fuerza de voluntad. Algunas veces no hacemos un buen discernimiento, ya pointe, ya ponte, entonces ciertamente que herimos susceptibilidades, herimos el caracú, el centro, el corazón, muchas veces de nuestras familias, de nuestra sociedad. Bueno, desde aquí, queridos hermanos, entonces vamos a mirar un poco, ¿verdad?, lo que nos está diciendo este Evangelio. Porque para hacer este camino que el Señor nos está proponiendo, Él nos dice que tenemos que ser capaces de renunciar a nosotros mismos, número uno, no ser egoístas, no buscar solamente lo nuestro primero, y luego nos dice tomar la cruz, cargar la cruz y seguir al Señor. Él acota una cosa muy importante: el que quiera salvar su vida, la perderá. El que se preocupa de sí mismo y solamente está solo y busca lo suyo y siempre está en torno a su ombligo, ya lleva. Pei punu a, upe vente a elo mañana, pei punu are, upe arente a elo yerejina. Y está allí. Su preocupación es eso, su mundo es eso, y no es capaz de abrir los ojos. Ella esa upimina lleva mañana un buripona, ella mina, mábalo y contemplando derejina. ¿Cuál es la situación real de tu familia? ¿Cuál es la situación real de tu comunidad, de tus amigos? ¿Cómo nosotros entonces estamos viviendo y qué es lo que nosotros estamos haciendo como cristianos? Como cristianos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comprometiendo? ¿Qué es lo que hace falta? Y entonces, ¿hacia dónde estamos caminando, verdad? Y entonces después vuelve a insistir: el que quiera salvar su vida la perderá. El que simplemente se centra en sí mismo, busca lo suyo, tanto busca lo suyo que al final se va a perder. Pero atención, el que se entrega, el que se da, el que es generoso, eso pues es lo que el Evangelio también nos dice: lo demás será dado por añadidura. La ñandé yajecano veiponá, veñandera pisabe lleva. La yajecano gina las cosas lindas para la comunidad. Ciertamente, queridos hermanos, que después eso va entrando y se va haciendo eco en el corazón
de las personas, de las familias, va llegando, ¿verdad?, al corazón de todos. Y esto es tan lindo y esto es esencial, queridos amigos. Y aquí entonces estamos encontrando, ¿verdad? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, el que pierda su vida por mi causa la encontrará, por mi causa la encontrará. Y luego esa pregunta retórica que todos tenemos que hacernos: ¿qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Pidamos esta gracia, obremos de acuerdo a lo que el Señor nos pide y a lo que el Señor nos regala. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que siga anunciando la esperanza de la salvación en las personas de Jesús, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que logren guiar a los hombres y mujeres de nuestros tiempos hacia la salvación, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Por las autoridades de nuestro país, para que reconozcan la importancia de la fe y respeten la libertad religiosa, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que valoren el sentido de la vida y descubran en Dios la esperanza, oremos. Señor, aumenta nuestra fe. Dios Padre bondadoso, escucha todas nuestras oraciones, que te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor, también es mi dolor, es mi ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Oración final. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino. Y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos. La 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos. La 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 la. Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí. La 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 la. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos.
Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos hermanos, el video que van a ver a continuación es sobre Medjugorje, sobre el lugar, sobre todo lo que allí sucede, y es todo a partir de mi experiencia, es decir, lo que he visto, lo que he vivido. En este lugar pude estar 4 días completos y pude experimentar realmente tantas cosas. Les animo a que vean este video hasta el final. Maika moja Clarissa mira Gospa Maika moja ti Gospa Maika moja ti Madre mía eres reina de la paz. Hemos entrado en Medjugorje, es una ciudad de Bosnia y Herzegovina. Y este sitio ha llamado la atención en los últimos años porque desde 1981 la Virgen María, Nuestra Señora Reina de la Paz, se ha aparecido casi todos los días a 6 personas. En un inicio, niños de entre 16 y 9 años, pero actualmente ya adultos. Fenómeno que hasta el día de hoy, las apariciones, siguen sucediendo en este lugar. Quiero hablarles en este video sobre dichas apariciones. Las apariciones en Medjugorje. Veamos de qué se trata. Medjugorje es una palabra que significa entre los cerros, porque de hecho dicho pueblo se encuentra entre 2 grandes montañas, el Krševa o el Monte de la Cruz y el Podbro o Monte de las Apariciones. En este monte al cual hoy nos dirigimos, cada 2 de mes la Virgen María se le aparece a una de los videntes.
Mientras más se acerca el día y la hora de la aparición, son más los mares de gente que invaden esta calle, acercándose al cerro, en donde es el lugar exacto de dicha aparición. Es muchísima la gente que se acerca a Medjugorje, sobre todo en los días de la aparición. Con razón este sitio ha sido llamado la Nueva Jerusalén, por la cantidad de peregrinaciones que aquí se dan. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Cristo Jesús es Señor. Cristo Jesús es Señor. Cristo Jesús es Señor. Cristo Jesús es Señor. Nuestra madre le pide a los videntes principalmente 5 cosas, 5 piedritas para vencer a los Goliaths de nuestra vida. Lo primero de ellos es la oración con el corazón. Es decir, no simplemente repetir fórmulas, sino que ese diálogo con Dios y con nuestra madre nazca del corazón. Lo segundo es la Eucaristía. Ahí es donde nos alimentamos, ahí es donde nuestras fuerzas se recuperan. Tercero es la confesión mensual, que no nos acostumbremos al pecado. Cuarto, la meditación de la palabra de Dios. Y quinto, el ayuno. Repito, todos los mensajes de nuestra madre en Medjugorje se pueden resumir en esos 5 puntos, llamadas las 5 piedritas de Medjugorje, que no es otra cosa que lo que la Santa Madre Iglesia enseña: regresar a Cristo, regresar y buscarle en su palabra, buscarle en los sacramentos, encontrarnos con Él en la oración. Venimos descendiendo en este momento del monte Podbro, o del monte de las apariciones. Sobre este fenómeno, sobre estas apariciones en Medjugorje, hay más preguntas que respuestas. ¿Lo que podemos decir al respecto? Primero, la Iglesia ha autorizado las peregrinaciones. No es prohibido venir, por ejemplo, con un grupo diocesano, con un grupo parroquial. Están autorizadas las peregrinaciones. Eso lo hizo el Papa Francisco. Pero luego, sobre la aparición en sí, la Iglesia en estos temas es muy prudente. Las apariciones en Medjugorje no están oficialmente autorizadas. Hay que hacer esa acotación. Sí se puede peregrinar, pero sobre las apariciones en sí, la Iglesia todavía no se ha pronunciado oficialmente. Ahora bien, la experiencia de venir acá al Podbro o al monte de las apariciones, aquí en Medjugorje, es una experiencia hermosa. Y como va a decir el Señor, por sus frutos les conocerán. Y aquí en este pueblo lo que sí podemos ver son frutos de santidad, frutos de conversión, etc. Vamos a seguir mencionando algunos otros detalles.
Uno de los frutos en Medjugorje es en efecto la constante oración. Se reza el rosario casi continuamente, subiendo al cerro, en cada una de las apariciones, en la iglesia. De verdad es un centro de oración. Y en distintos idiomas en donde podemos ver la universalidad de la iglesia. Medjugorje es conocido también como el lugar de la gran visitación del Señor a través de nuestra Madre, la Virgen María, porque ella ha querido quedarse aquí, a diferencia de otras apariciones que solo sucede una vez. Acá, repito, desde 1981, ella sigue dando mensajes a los 6 videntes. Y un vidente una vez comentaba, más que preguntarse por qué tanto mensaje, por qué tanta aparición, la actitud debe ser: gracias, Madre, por quedarte con nosotros. De hecho, las apariciones es la obediencia de María al mandato de su Hijo. En la cruz ella recibe la petición de su Hijo: Madre, ahí tienes a tu Hijo. Por eso cada aparición es un querer estar cerca, ella, nuestra Madre, de todos nosotros que somos sus hijos. Este sitio acá es conocido como la Virgen Blanca. Se encuentra en el cerro del Monte de las Apariciones o el Monte Podbro. Y esta imagen de nuestra Madre, la Virgen María, Nuestra Señora Reina de la Paz, está en el lugar en donde sucedió la primera aparición, el 5 de junio de 1981. Desde esa fecha hasta el día de hoy sigue hablándonos, sigue confirmándonos, sigue llevándonos hacia Jesús. Medjugorje ha sido también llamado el confesionario del mundo, porque a través del sacramento de la reconciliación, en este lugar se suscitan muchas conversiones. Y vamos a encontrarnos en dicho lugar tanta gente haciendo fila para confesarse. Y también vamos a encontrar a muchos sacerdotes administrando dicho sacramento en distinto idioma. Aquí vemos a un sacerdote que está confesando en árabe, aquí vemos a otro que está confesando en checo, allá vemos que otro está confesando en polaco, un sacerdote que está administrando la confesión en italiano, y así vemos muchos sacerdotes administrando este sacramento. Este es uno de los frutos especiales de Medjugorje, cómo a través de los mensajes, a través del encuentro con nuestra Madre, se suscitan grandes conversiones, gente que se acerca a la oración, gente que se acerca a la confesión, a la Santa Misa, etc. En este momento vamos a comenzar a subir el Monte Críseva o el Monte de la Cruz, pero no lo vamos a hacer como simples turistas, sino como todos lo suben acá, meditando el Vía Crucis, otro de los frutos de Medjugorje. Hay que tener en cuenta que lo único que hace María, nuestra Madre, es llevarnos hacia Jesús. Eso lo vemos desde el primer milagro en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. Uno de los frutos hermosos aquí en Medjugorje es que las apariciones lo que hacen es acercarnos a Jesús,
Los mensajes lo que quieren es que nos acerquemos a su iglesia, a los sacramentos, a la oración, a la palabra de Dios. Ahorita nos estamos acercando a la iglesia de acá en Medjugorje, a la parroquia, y vamos a la hora santa. Y fíjense cuánta gente está ya acercándose. Falta media hora para la hora santa y ya mucha gente está llegando por acá. Todo esto se llena y es una experiencia hermosa de adoración al Santísimo. En preparación para la hora santa. Allá, Bien, queridos hermanos, vamos a concluir aquí este video. De hecho, en Medjugorje es donde concluimos toda esta peregrinación y comenzamos en Egipto, Tierra Santa, y luego hemos llegado aquí a los pies de María. ¿Qué decirles sobre Medjugorje? ¿Qué decirles sobre las apariciones? Realmente hay muchas cosas que decir, pero creo yo que todo aquel que viene aquí con un corazón dispuesto, con un corazón de apertura a la voz de Dios, realmente aquí es el lugar de los signos, en donde de distintas maneras el Señor nos hace llegar su palabra, nos hace llegar su mensaje, sobre todo a través de nuestra Madre, la Virgen María. Hay una frase que dijo una peregrina del grupo con los que he venido, la dijo mientras estábamos en Israel, en Tierra Santa. Fue una frase que en su momento me pareció bastante exagerada, pero que ahora, estando aquí en Medjugorje, creo que no lo es. Esta señora decía: estamos en Tierra Santa, en donde estuvo Jesús, en donde pasó Jesús, en donde obró milagros. Pero vamos a ir a Medjugorje, en donde está María, en donde se encuentra la Madre, en donde nos habla. Y realmente eso sucede aquí en Medjugorje. Una de las cosas que impresiona es que ella sigue hablando a los videntes, sigue dando mensajes. Pero creo yo que lo más impresionante de Medjugorje es todo lo que sucede a partir de ese encuentro con María. Aquí vamos a encontrar gente rezando el rosario por las calles, vamos a encontrar gente rezando y meditando el Vía Crucis mientras se sube el cerro, vamos a encontrar filas inmensas de confesiones, vamos a encontrar horas santas multitudinarias, vamos a encontrar gente participando de la Santa Misa con profunda devoción. Es decir, realmente aquí, como ya dije anteriormente, parece ser la Nueva Jerusalén, en donde tanta gente peregrina para encontrarse con Dios a través de la Virgen María. La Iglesia, en cuanto a las apariciones, es prudente, aún no las ha autorizado oficialmente. Eso sí, las peregrinaciones ya están autorizadas, pero creo yo que yo les pudiera decir, a partir de mi experiencia, si tienen la oportunidad de venir a Medjugorje, no se la pierdan, pero vengan con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Bien lo decía Don Bosco: a todo aquel que el Señor quiere hacer muy santo, lo hace devoto de la Virgen María. Y aquí en Medjugorje, la Virgen María está dando muchos mensajes, está dando mucha palabra de aliento, sobre todo está haciendo lo que solo ella sabe hacer:
acercarnos a Jesús, enamorarnos más de Él. Gracias por acompañarme en esta peregrinación, en todos estos videos, en todos estos lugares y viajes emocionantes. Nos vemos en un próximo video, en una próxima peregrinación. Hasta luego.